Vamos a realizar la consulta con Power Pivot de nuestra base de datos de Access de literal B, el cual nos pide el número de migrantes por estado civil y el número de migrantes. Nos dirigimos a Access. Nos dirigimos a Power Pivot, administrar. En nuestro caso ya tenemos nuestra base de datos que la hemos importado desde Access, pero si no tenemos importada, debemos realizar la importación a través de la base de datos. Seleccionamos la tabla de datos de Access, examinar y seleccionamos la base de datos donde la tengamos guardada. Yo la tengo guardada en escritorio, la pongo a abrir, siguiente, siguiente, seleccionamos todos los campos y ponemos finalizar. Pero en mi caso, como yo ya la tengo, no la voy a importar nuevamente. Y nos aparece todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Pues bien, vamos a responder las preguntas del literal B, que nos decía el número de migrantes por estado civil. Nos dirigimos a tabla dinámica, gráfico dinámico. Vamos a trabajar en la hoja actual y empezamos a seleccionar las tablas con las que vamos a trabajar. Nos pedían los emigrantes. Vamos a colocarlo en valores y el estado civil. La seleccionamos en ejes y podemos visualizar los estados civiles de los emigrantes. Para que se nos haga más claro los datos, nos dirigimos al icono del signo más y ponemos etiqueta de datos. Y podemos ver los valores del estado civil: casado, divorciado, soltero, unión libre y viudo. Pues bien, vamos a seguir ahora con el siguiente literal. Nos pide un reporte de migrantes casados, el estado civil, el país, la ciudad y la fecha de nacimiento. Nos dirigimos nuevamente a nuestra base de datos de Power Pivot, tabla dinámica, seleccionamos tabla dinámica en una nueva hoja y empezamos a trabajar. Necesitamos los emigrantes, le colocamos en filas, pero también vamos a colocarlo en migrante cédula en valores para que nos haga un conteo. También nos pedía el estado civil, pero nos pedía solo de los casados. Entonces vamos a filtrar, arrastramos hasta filtros y en la parte izquierda nos aparece todo lo que compone el estado civil. Desplegamos la flecha, nos dirigimos al casillero de seleccionar varios elementos y desplegamos donde dice el signo más y podemos ver que todos los que están marcados se nos aparecerá, pero en nuestro caso solo nos solicitaban de los casados. Seleccionamos y aceptamos. Una vez filtrado, podemos ubicarlo en nuestras filas. También nos pedían el país. Igual ubicamos bajo nombres en las filas. La ciudad. Y por último nos pedían
la fecha de nacimiento que está en la tabla de migrantes. Entonces ya tenemos todos nuestros datos, pero necesitamos darle un orden para que sea más comprensible. Entonces, en cada una de nuestras selecciones de las filas existe una flecha al lado derecho. Vamos a desplegar con clic izquierdo, donde dice configuración de campo, seleccionamos y en subtotales y filtros ponemos ninguno. En diseño de impresión ponemos mostrar etiquetas de elementos en formato tabular y aceptamos. De la misma manera hacemos con el estado civil, seleccionamos ninguno, mostrar etiquetas, aceptamos. De igual manera con nombres, con los países, con las ciudades, y tenemos nuestros datos. Podemos ver que están casados. Están los países, Estados Unidos, Italia, todos los que constan en nuestra base de datos, la fecha de nacimiento, y nos dice que existen 402 casados. Bueno, vamos a constatar o confirmar con nuestra consulta anterior. Efectivamente, tenemos que existe un total de 402 casados. Y podemos ver que las dos consultas existen los mismos valores.